Hola, en estos dos videos voy a tratar de explicarte lo que se entiende por persona humana en el pensamiento clásico. En el primero voy a desarrollar qué se quería decir con la noción de persona y en el segundo referirme básicamente a su estructura metafísica. Ya, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de persona? El concepto de persona, que proviene del griego prosopon, ¿qué era el prosopon? Bueno, era la máscara del actor, el antifaz. Ha devino en un concepto filosófico de carácter estrictamente metafísico, que expresa, ¿qué cosa? La singularidad de cada individuo de la especie humana, es decir, su carácter único e irrepetible, en contraposición aquí a la noción de naturaleza humana, que expresa lo supuestamente común que hay en todos los seres humanos. Este uso de la noción de persona surgió en los primeros siglos del cristianismo y se vio que ¿por qué? Porque se vio que no era suficiente el término griego anthropos ni el latino homo para designar el ser humano particular. ¿Por qué? Se vio la necesidad de decir algo más. Había una conciencia de la sublimidad de todo ser humano, de su dignidad intrínseca. Entonces, para designar esa dignidad intrínseca, su carácter único e irrepetible, se buscó un término que hiciera justicia a eso, colocolino, ¿no? Y se le llamó persona. Entonces, no es lo mismo decir ser humano que persona. Va a depender, ¿por qué? Porque en el fondo, ambos términos tienen la misma referencia, ¿no? Pero distinto sentido. Esta distinción entre sentido y referencia ha sido normalmente, fue modernamente desarrollada por Frege. A inicio del siglo XX, de hecho, Frege, lo europeo, cuenta que hablan del lucero en la mañana y del lucero en la tarde, que eran dos maneras, dos sentidos para una misma referencia. ¿Cuál? Venus. Lo mismo persona y ser humano. Es la misma realidad a la que se refieren, pero desde distinto ángulo. Ser humano se refiere al modo de ser, tal como decimos caballo, perro, etc. Mientras que persona indica un grado de ser. De hecho, el grado supremo de ser. Lo más perfecto en toda la naturaleza. Es un nombre para subrayar la dignidad del ser humano. Por eso la expresión dignidad de la persona es una tautología o es reiterativa, una redundancia. Bueno, cada uno de todos los seres humanos goza de la inefable grandeza de la condición de persona, por lo que reclama un trato con independencia de qué, de lo que haga. Persona indica entonces una superioridad en el ser, dignidad, pero también superioridad en la individualidad, singularidad extrema. Decimos que es única e irrepetible, es como cristal, ¿no? Y eso la hace insustituible, lo que permite también acentuar su grandeza. Esto es fácil de entenderlo. Pasa como con las láminas de los álbumes. Hay unas que son más repetidas que otras, ¿cierto? Pero siempre hay una maldita lámina que tiene una o muy pocas copias y uno siempre le falta, ¿no? Y claro, entre más única, más valiosa. O sea, la función puede ser sustituida, pero la persona como tal es insustituible. Cada persona aporta algo al universo que si ella faltara, algo dejaría de tener realidad. En ese sentido, la persona es también incomparable, en los dos sentidos de incomparable, es decir, majestuoso e inconmensurable. ¿Por qué? Porque es única. Por eso es que las personas deben ser educadas de manera única, porque no se pueden comparar. A lo único que se debe aspirar es a dar a que cada persona dé su mejor versión. El punto de referencia es ella misma. Por eso, una verdadera educación siempre es personalizada, de 1 a 1, esperando los tiempos. 2 ya es concesión. Va a decir el gran Immanuel Kant: en el reino de los fines, todo tiene o un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene dignidad. Es decir, la persona tiene un valor absoluto. Vale por sí misma. No tiene un valor instrumental o útil. Para entender esto, la idea de valor instrumental o útil, vale la pena desarrollar el ejemplo estrella del gran Tomás Melendo. Si nos fijamos, el valor de un destornillador
está en los tornillos. Si no hubiera tornillos, no valdría nada. O sea, su valor lo tiene fuera de sí. Y además hace falta que alguien requiera algo relacionado con los tornillos, ¿no? Entonces, si no se cumplen esas condiciones externas, que hayan tornillos, que alguien quiera hacer algo con los tornillos, pierde todo su valor, pero sin que cambie nada en él. Bueno, el caso es que la persona vale por sí misma, con independencia de lo que haga. Y esto es importante, porque dijimos que cada persona aporta algo al universo que si ella faltara, algo dejaría de tener realidad. Ya, pero eso hay que entenderlo desde el ser, no desde el hacer. O sea, la radical novedad de la persona no está en las funciones que desempeña, sino en lo que ella misma es. Es decir, en este aporta una novedad al universo. Es ella un universo. O sea, no es ni la autoconciencia ni la libertad lo que configuran radicalmente a la persona, sino que estas, la autoconciencia y la libertad, son sencillamente manifestaciones de su ser. Digámoslo así. Los clásicos decían que de la operación sigue el ser. ¿Qué significa eso? Algo simple. Uno puede saber lo que es algo a partir de sus operaciones. ¿Por qué? Bueno, porque, como dicen las canciones románticas, nadie da lo que no tiene. Dicho de una manera interesante y romántica, y para que nunca se te olvide, solo puedes dar amor si tienes amor. O sea, el parir elefantes da cuenta de que esa entidad que parió un elefante tiene la perfección de parir elefantes. Lo que denota que yo no puedo parir elefante, ¿qué cosa es? Es que no está dentro de mis capacidades el hacerlo. No soy capaz. Es una manifestación de mi ser. Bueno, el punto es que en los seres humanos aparecen unas operaciones muy interesantes. Todas ellas se asientan en la libertad. El punto es que la libertad caracteriza al ser humano respecto a los demás seres naturales, porque muestra una singularidad e irrepetibilidad, porque no actúa por los fines de la especie, sino mediado por los fines. Entonces debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿cómo es el ser humano para que pueda ser libre? Bueno, el es del ser humano, su acto de ser, debe ser diverso trascendentalmente y no solo categorialmente de los demás humanos. ¿Por qué? Porque con la libertad manifiesta su ser único e irrepetible. Pero ojo, es único e irrepetible no por lo que hace, y soy súper espontáneo, no, sino por lo que es. Porque lo que hace es simplemente una manifestación de su ser. ¿Capisci? Bueno, esto lo vamos a estudiar y profundizar y explicar más en detalle en el siguiente video. Muchas gracias.